Para mí la lección es tener al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores en nuestro corazón, es sentir ese calor espiritual. Buenos días amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en hermosa provincia, Bello, el barrio de la iglesia, la luz del mundo, columna de apoyo de la verdad. Nuevamente en nuestro programa Colombia cree en la elección. Hoy tenemos un gran invitado. Él es el primer cristiano en Colombia que creyó y aceptó el evangelio de Dios en este país. Es nuestro invitado, el hermano Arles Brito. Arles Brito está hoy entre nosotros. Hermano, sea usted bienvenido. Dios le pague, hermano. Nuestro hermano ha venido a este programa y él tiene grandes cosas para contarnos, para decirnos de la obra maravillosa que Dios hizo en su vida y en su corazón. Hermano Arles Brito, cuéntenos un poquito de su vida en el momento que conoció la iglesia del Señor. ¿Cómo fue ese proceso de conocimiento, de cómo Dios a usted lo llamó a este bendito pueblo? Bueno, en el año 64, estando en Cali, trabajando en una orquesta, me enfermé. Hicieron una operación, me extrajeron un tumor y lo examinaron y dijeron que era un cáncer. Entonces hice todo lo posible por irme para Estados Unidos. Hice todas las diligencias y por fin salí a Miami para llegar a Houston, donde está el buen hospital de cancerología. Y bueno, con todas las travesías llegué a Houston. Y en Houston, pues allá me examinaron y lucharon por ver qué se podía hacer. No había nada que hacer. Me puse, desde acá ya llevaba la intención yo de buscar una iglesia, la iglesia que era la primera, yo decía que la primera, la que iba adelante, Sí. pero porque para bautizarme y que en Estados Unidos lo iba a encontrar. Sí. Y salía desde un hospedaje, yo salía todos los días con una Biblia por ahí a escuchar predicadores y pues no pasaba nada, todos decían que era la verdad, pero yo no sentía nada. Sí. En esos intermedios llegó una familia de México, y era la hermana María Tinoco y su hermana y dos jóvenes más, y un día me dijeron que qué hacía yo con esa Biblia por ahí, que si yo era creyente, le dije yo que no, y entonces que qué hacía, y estoy buscando dónde bautizarme, pero no he encontrado, y yo no quiero quedarme por ahí en cualquier parte tampoco. Entonces, yo vengo de Veracruz, pertenezco a la iglesia de la Luz del Mundo, asisto aquí a la iglesia que está aquí en Houston, hace poquito fue fundada el año pasado. Cada que vengo, porque ella estaba tratándose de un cáncer también, de un brazo, me invitó, yo te invito a la oración, si estás buscando, pues sin compromiso, me dijo ella. Yo, vamos. Yo le dije al Señor que me hiciera una ceñita, donde yo llegara, que estuviera la verdad, que me hiciera una ceñita, que yo le iba a entender. Yo voy con usted, y me fui para la oración con ella en la tarde, y alcancé apenas a hablar con el encargado, un hermano Jesús Flores, ya durmió, era yo un hermano grande, y pues hablaríamos 5 minutos, 10, y empezó la oración. Sí. Mientras que él hablaba, estaba haciendo las primeras oraciones y uno no entendía nada qué era lo que estaban haciendo. Decían que era la consagración. Entonces, normal todo. Pero cuando ya él se puso a explicar el punto de doctrina, ya fue distinto. Yo empecé a sentir una cosa diferente. Como que lo que me estaba hablando él, lo que estaba predicando él, me caía a mí todo, como que era para mí, y yo,
quién le contaría a este hermano? Yo no tuve tiempo de hablar con él. Entonces, a mí me fue entrando un gozo, una alegría, algo bueno. Y yo me puse a llorar, Sí. llorar. Yo no me pude quedar sentado, sino que me eché al suelo. Y ahí en el suelo llorando con los ojos cerrados. Y yo me miraba así como veía como un niñito ahí llorando sin saber por qué. Entonces se vinieron, ahí terminó la predicación y apenas la iglesia se componía de 12 hermanos, entre ellos un varón y el resto eran hermanas. Sí. Y se arrimaron ahí a cantar y yo llore, que llore, llore, que llore. Y cuando ya terminado, o sea, aquello se terminó, que pasó buen rato, volví como en sillo y yo vi que había rodado así por el piso como 2 metros a la redonda. Yo no me había dado cuenta de eso. Mojado todo el piso. Yo limpié el piso con la ropa y yo no me daba cuenta de eso. De lo que me daba cuenta era que estaba llorando, no más. Entonces escurrí la camisa, inclusive. Me dijo la hermana, me sentaron en una banquita y me dijo la hermana, hermano, ¿y usted qué? ¿Cómo se siente? Le digo, yo me siento muy bien, me siento bien. ¿Y usted qué piensa después de aquí? Dijo, no, pues hermana, vea, si esta no es la ceñita que yo le dije al Señor, ya no hay señas. Si aquí hay algún hermano que me pueda bautizar ahorita mismo, yo me bautizo, porque yo qué voy a andar más. Y entonces me dijo, no hay quien lo bautice, no hay diácono, vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Ya veníamos todos los días a la oración, nos fuimos al hospedaje y veníamos a la oración todos los días. ¿Cuánto tiempo estuvo allí, hermano Arles Brito, en ese proceso? No, poquito, porque a los 8 días yo pedí otra vez el bautismo. Sí. Y entonces dije yo que quién iba a responder por mi alma si no me iban a bautizar. Y yo ya estaba de salida para Colombia. O entonces, sea, usted ahí regresó, después de todo eso, usted regresó aquí a Colombia. Sí, después de que me bautizaron en San Antonio. Me llevaron a San Antonio y me bautizaron, regresamos. Y ahí ya tenía yo todo listo para salir para Colombia. ¿Y cómo fue esa llegada aquí a Colombia, hermano Arles Brito? Cuéntenos un poquito. ¿Cómo fue esa llegada aquí a Colombia? A Colombia, lo único que me recibían era mi mamá y mis hermanos, sí, que fueron los que me vieron partir para allá, sí, y que no me esperaban. Entonces yo venía hablando ya era de las cosas de Dios, sí, y entonces lo primero que les dije a ellos que creyeran, porque figúrese que había venido con vida. Yo le había dicho al Señor que me regresaba con vida a Colombia, a mi casa. Yo iba a dejar la trompeta, iba a dar el mundo, me iba a ir para una montaña, mejor dicho. Y entonces mi mamá creyó y todos mis hermanos que estaban ahí conmigo, ¿no? Creyeron. Fueron los 7 que se bautizaron en la Virginia. ¿Fue en la Virginia? Ya después, a los 3 años. Yo me comunicaba con el apóstol, le escribía. Sí. La hermana Tinoco me decía que le escribiera, que me contestaría. Sí. Y él me contestaba. Y yo le decía que yo le estaba hablando a mi familia. El apóstol del Señor me decía que allá estaban orando por nosotros y que a cualquier momento, no sabía él en qué momento Dios le pondría en su corazón venir él o mandar a alguien. Una de las principales características de la Iglesia La Luz del Mundo es que en medio de ella Dios ha colocado un apóstol de Dios, el hermano Samuel Joaquín Flores. Característica no nueva, característica que viene desde la antigüedad, hablando desde Abraham, hablando desde Moisés, hablando de los profetas. Siempre Dios ha utilizado en la tierra un hombre para que a través de él llegue la palabra de Dios a la humanidad. A través de Moisés llegó la palabra al pueblo de Israel. A través de los apóstoles y de Cristo llegó la palabra a aquellas ciudades en Jerusalén
y alrededor de estas ciudades, y también a través del apóstol Pablo llegó la palabra a Roma, a Corinto, a Éfeso, o sea, hombres que tenían la autoridad, que tenían la verdad, que tenían la palabra de Dios. Hoy sobre la tierra hay un apóstol de Dios que tiene la autoridad, que tiene la palabra de verdad, es el hermano Samuel Joaquín Flores, y es la característica principal de la iglesia La Luz del Mundo, como también lo ha sido del pueblo de Dios a través de toda la historia. Hermano Arles Brito, a mí me gustaría que usted nos dijese qué sintió cuando usted vio al apóstol de Dios. Venían varias personas, alguien le dijo que él era, usted lo identificó. Pues, realmente él resalta, sobresale, ¿no? Del grupo. Él sobresale porque sí se ve es diferente, uno mira todas las caras y en ese momento es cuando me lo presenta, o me presentó a mí, en todo caso el hermano nos presentó. Y dijo, mire, este es el apóstol del Señor y usted es el hermano Arles. No, pues, Sí. figúrese. Entonces él viene y cuando me da el abrazo y me dice, hermano, ¿y ustedes de dónde vienen? Porque venían las hermanas con la ropa mojada. Y entonces yo le dije que veníamos del río, de un río ahí cerca. Y le conté así, en cortas palabras, lo que había sucedido del sueño, Sí. ¿no? Que había soñado con el sol y un lucero y que me había inquietado mucho. Y como nos íbamos a dividir ese día, nos íbamos a repartir, tenía yo que regresar al hospital en Cali, bueno, a pasar un tiempito por allá y volvernos a juntar. Sí. Entonces había mucha alegría y me presentó a los otros hermanos, cuando yo conozco al hermano Jorge Chávez, hermano Aurelio Torres no, porque el Aurelio Torres viene después. Los hermanos que vinieron fueron tres hermanos, tres pastores, ¿no? Alfonso Aguilera era, Sí. no era pastor, era un teatro. Y no, ya los invitamos a que entramos a la casa y fue un día especial porque todo el día conversamos, todo el día hablamos. Y le preguntaba y ahí conversamos, no, pues maravilloso. Hermano Arles Brito, cuéntenos una cosa. Él traía un guía, el apóstol de Dios, alguien lo estaba esperando en el aeropuerto para que lo dirigiera hasta el lugar donde usted estaba, o cómo hizo él, porque Colombia es un país tan grande y llegar él precisamente a donde ustedes estaban. ¿Cómo fue que eso aconteció? Que Gildardo García, que vivía en Viterbo y que quien le había escrito y quien le había dicho de mi dirección ahí, él sabía en dónde yo estaba en la Virginia, ¿no? Fue el que lo guió a él. Cuando llegaron a Viterbo, entonces él venía buscando al hermano Arles. Entonces le dijo, él ya no está aquí, él está en la Virginia, hace poquito se fue. Y entonces esa noche la pasaron ahí en un hotel. Y al día siguiente, muy temprano, llegaron ellos a ese lugar de la Virginia, guiándolos el hermano Gildardo García. Sí. Es la forma de cómo el apóstol de Dios llegó a Colombia, el hermano Samuel Joaquín Flores, y que habiendo tres Viterbos en Colombia, pueblos diferentes, en el momento de él llegar a Colombia le preguntaban cuál de los tres Viterbos era, y él realmente no sabía porque la comunicación a través de carta no permite muchos detalles, y en la época era la comunicación que tenían, pero Dios coloca en el corazón del apóstol de Dios, hermano Samuel Joaquín Flores, el sentir de escoger Viterbo Caldas, y era precisamente donde estaban los hermanos que pues estaban comunicando con él.
Hoy el hermano da testimonio de lo que aconteció en aquel momento y de cómo Dios guió al apóstol de Dios, y que comenzando con el hermano Arles Brito, el hermano Gildardo García y otras personas de la familia, fue creciendo el número de la iglesia, comenzando con 7 bautismos aquí en Colombia, y que hoy hay miles y miles y miles de almas esparcidos por todo Colombia. Tú también puedes ser un hermano de la iglesia La Luz del Mundo, donde hay verdad, donde hay palabra de vida, donde llegan las personas destrozadas y son cambiadas esas obras, y viene la paz y el amor al corazón. Tenemos testimonios vivos. Está nuestro hermano Arles Brito. A lo mejor usted en este momento esté allí al pie del computador viendo este programa con un grande problema, con una grande dificultad, con cosas que a veces se cierran las puertas y que parece que no hay una solución. Sí hay una solución. Hay un Dios en el cielo, hay un Hijo amado de Él que entregó la vida por nosotros, Cristo el Señor. Está la iglesia de Dios, donde hay una autoridad y donde todo puede ser posible. Hermano Arles Brito, ¿qué desea usted expresarle a través de este medio al apóstol de Dios? ¿Qué quisiera usted decirle a él hoy, que han pasado tantos años de haberlo conocido, de conocer la doctrina? ¿Qué podría usted expresarle al apóstol de Dios, el hermano Samuel Joaquín Flores? Pues en realidad lo que todos nosotros debemos de expresarle es la gratitud que hay en nuestros corazones de que hubiese una elección, un apóstol en la tierra, porque es la atracción, ¿no? Porque yo no conocía al apóstol, ni me habían hablado siquiera, pero es la atracción, porque fui a dar allá a Houston. Ya Dios tenía esto preparado, y esa elección atrae a quienes tienen esa necesidad de salvación. Sí. Y como todos tenemos, para qué decir mentiras, tenemos necesidad de la salvación, entonces, pero queremos una parte que sea segura. No hay iglesia que tenga una elección. La diferencia entre las iglesias que están en el mundo y la iglesia de La Luz del Mundo es la elección. Lo demás Sí. lo tienen todas las iglesias. Así Leen la es. misma Biblia, explican bonito, predican bonito y todo. Es la elección. Que haya una autoridad de Dios en la tierra dirigiendo esa salvación. Sí. Es la forma de cómo cree la iglesia La Luz del Mundo en las cosas grandes y maravillosas que muchas veces nosotros no percibimos en el día a día por los afanes de la vida. Una persona puede trabajar 40, 50, 70 años, pero al fin de su vida el trabajo queda, es un fruto para la familia, pero lo conseguido queda en esta tierra, y muchas veces no se sabe qué hay después de esta muerte, Pasajero y todo. cómo esa alma va a llegar a otro lugar, porque hay otra vida que la Biblia nos habla, que Dios nos ha enseñado, Todo es vanidad, y que se todo es vanidad. conoce como eternidad. Hermano Arles Brito, hay muchas personas que están escuchando y que van a ver este programa. ¿Qué podría usted decirles a todos los amigos que escuchan este programa? A todos mis amigos, antiguos y nuevos, y a todo Colombia, es que todo es vanidad, todo. Yo estaba creyendo que la profesión de músico y tocar la trompeta, que la llegué a tocar bien, entonces que era lo único, que era para mí, y eso era lo que yo perseguía y estudiaba hasta 6, 7 horas diarias, y estaba entre los 3 primeros trompetistas de Colombia. Sí. Pero cuando el Señor me hace ese llamamiento, porque es un llamamiento de Dios que nos llama cuando ve que hay una necesidad, cuando ve que tenemos realmente necesidad en el corazón. Entonces, pero ya no es, aquí está ya la iglesia de La Luz del Mundo. Y me fue llevando hasta llegar a Houston, donde llegan 2 hermanas de México,
y van con el recado, con el aviso del Evangelio, y que me invitan a donde estaban predicando la verdad, porque si yo no estuviera predicando la verdad, yo no había recibido esa seña de Dios. Así es. Yo no había entrado en ese estado de alegría, de gozo, de felicidad, y caer uno al suelo involuntariamente para solamente llorar. Eso solamente de parte de Dios. ¿En qué otra parte se podría experimentar ese acontecimiento? En ninguno. Pero allí sí, en la iglesia. Por eso yo le decía al Señor que no me fuera a dejar por ahí en cualquier parte. Yo ya sabía que había muchas iglesias y todas me decían que era la verdad. Aquí es la verdad, Señor, mira, aquí es la verdad. No, y todas eran la verdad. Y entonces yo, no es porque me digan que es la verdad, sino que yo sienta en el corazón que es la verdad. Así Y como es. yo no podía diferenciar cuál era la verdad, entonces le dije al Señor que me hiciera una seña. Él sí lo podía uno dirigir. Y me dirigió hasta donde estaba la iglesia. No me engañó. No, ni entré yo así por capricho, ni porque me hablaron bonito allá diciéndome que era la verdad. Todas las iglesias dicen que es la verdad. Aquí también le decimos que es la verdad, pero le decimos al creyente que le pida a Dios que le indique a él, que pida una dirección a Dios directamente, y Él se la da. Así es. Dios le pague, hermano Arles Brito. Es un hombre que desde la juventud conoció la iglesia. Él estaba procurando algo para el cuerpo material. Dios le dio lo espiritual, sanó su alma dándole la oportunidad de vida eterna. Regresó a Colombia, donde comenzó a predicar el evangelio. Posteriormente llega el apóstol de Dios y lo integra también a lo que es el cuerpo ministerial. Cuerpo ministerial es lo que se conoce como los hombres que están al frente de las iglesias locales y que predican el evangelio. El hermano Arles Brito lleva muchos años en el cuerpo ministerial, pastoreando diferentes iglesias en los diferentes lugares de Colombia, y pues toda la juventud y su vida que Dios le dio, porque el cáncer lo iba a exterminar, iba a acabar con él, pero Dios le dio la sanidad, hizo ese milagro en su vida, y el hermano desde ese momento entregó su vida al servicio de Dios hasta el día de hoy, y pues sigue en el cuerpo ministerial. Hermano Arles Brito, Dios le pague por haber venido a este programa, y que Dios lo siga bendiciendo en tantas cosas lindas y hermosas que Dios le ha dado. Yo le pagué, ¿no? Muy agradecido por la invitación. A ustedes que ven este programa, los invitamos a que lo continúen viendo. Busquen una iglesia, la luz del mundo, en cualquier lugar donde ustedes la encuentren, porque con seguridad allí hay oportunidad de vida, no solamente espiritual, sino también material. No solamente para usted, hombre o mujer, también su hijo, también su hija va a estar cubierto de muchas bendiciones cuando entregamos nuestra vida al Señor, pero a través de la iglesia La Luz del Mundo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo programa. Para mí la lección es tener al apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores en nuestro corazón, es sentir ese calor espiritual.